Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta anuncia con gozo que Dios viene a habitar en medio del pueblo. Esto realiza María cuando visita a Isabel. Lleva a Dios a reinar en esa casa. Muchas personas, sobre todo mujeres misioneras, hoy continúan esta obra profética de María, de hacer que Jesús entre en cada casa, llevado por su madre. Que estas visitas logren comunicar el gozo de nuestro Dios, que trae liberación y fiesta. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir, expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy es el último día del mes de mayo, 31 de mayo, y celebramos la visitación de la bienaventurada Virgen María. María, que se pone en camino para saludar a su prima Isabel y sobre todo para ayudarle en el servicio, porque está naciendo Juan el Bautista en su seno. María también le lleva nada más y nada menos que al Salvador, la nueva arca de la alianza. Comenzamos, queridos amigos, nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a Isabel, concédenos que, dóciles al Espíritu Santo, podamos proclamar siempre con ella tu grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Grita de alegría, hija de Sión. Aclama, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos, el Rey de Israel. El Señor está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría, como en los días de fiesta. Yo aparté de ti la desgracia, para que no cargue más con el oprobio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación, y dirán en aquel día: den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.
Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Partió María y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor. María dijo: Mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra del Señor. En primer lugar, como nos presenta esta introducción, dice que María partió pero sin demora. Pero ¿cuándo ella parte, queridos hermanos? Y María parte cuando tiene a Cristo en su seno. Ella había engendrado recién el ángel Gabriel por obra del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Bueno, enseguida después de esto, queridos hermanos, viene esta narración. María que se pone en camino. Hoy 31 de mayo celebramos justamente la visitación de María a su prima Isabel, le llamamos así. Desde Nazaret hasta Incare, hemos de 150 kilómetros, burro ari, o asai, montañas y así por delante, ¿verdad? Es interesante que recordemos, que entendamos, que entremos, queridos hermanos, en esta sintonía. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere mostrar? ¿Qué es lo que el Señor nos está regalando? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de este mensaje? Cuando llega a la casa de su prima, Isabel dice que el niño, cuando apenas se saluda, el niño saltó de alegría en su seno. Característica esencial y fundamental, queridos amigos, de la llegada del Salvador. No tenemos que pensar simplemente, esta es teología pura. Es decir, que el encuentro de Dios que viene en el seno, el arca de la alianza es María, la nueva arca de la alianza que trae nada más y nada menos que a Dios en su seno. Se encuentra con Isabel, se encuentra, digamos así, con el Antiguo Testamento. Juan es esa unión de lo que Dios había prometido durante tanto tiempo y de lo que hoy se realiza por obra y gracia del Espíritu Santo. Queridos amigos, justamente lo estamos celebrando ya en las vísperas, porque mañana estamos celebrando la venida del Espíritu Santo. Y tanto este encuentro como el hecho de que María misma había engendrado en su seno por obra y gracia del Espíritu Santo, nos está diciendo que este encuentro de Dios con la humanidad es
para saltar de alegría, saltó de alegría en su seno. Y lleno del Espíritu Santo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Queridos amigos, es el grito de alabanza, es el grito de alegría que cada uno de nosotros tiene que llevarlo. Bendito, bendito, ¿verdad? Entre todas las mujeres, este niño que viene en tu seno, pero lo más importante, él aguante obesa, porque has escuchado lo que Dios te había prometido o lo que Dios había prometido a la humanidad. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Y de ahí viene el cántico, ¿verdad? Y podemos hacer el cántico de alabanza. Y cada uno incluso puede hacer su cántico de alabanza. Aquí lo hace Isabel, mirando todas las maravillas. Y entonces la dice, dichosa, feliz de ti, María, porque has cumplido, has entendido la voluntad de Dios y pudiste engendrar al Hijo de Dios. También nosotros, en la medida en que escuchamos la palabra de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, también ciertamente que vamos a engendrar a Jesús en nuestra comunidad, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por la Iglesia, para que se preocupe por las familias y fomente la capacidad de amar, perdonar y valorar a cada uno como persona, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los ancianos, los pobres y enfermos, para que no les falte el cariño familiar y que reciban el apoyo solidario y fraterno de todos nosotros, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los jóvenes, para que procuren vivir el mandamiento del amor y la justicia que Jesús nos dejó, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos de nuestras manos, Señor. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos en nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelos, es nuestro don, recíbelos en nuestras manos, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor nuestro, recibe con agrado este sacrificio de salvación que te ofrecemos, así como aceptaste el servicio de caridad de la madre de tu Hijo unigénito, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra, la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y tus circunstancias, estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, y hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Dios nuestro, concede a tu iglesia proclamar tu grandeza, pues hiciste grandes cosas en tus fieles, y te pedimos que tu pueblo sepa encontrar en este sacramento al mismo Cristo viviente, cuya presencia San Juan Bautista presintió con alegría. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo.
por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador, ruega por nosotros pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el